Ya hemos visto varias cosas raras, pero creo que ya llegamos a la vitrina top, donde están las cosas más raras. Y pues aquí está, como puedes observar. Ricardo, pues muchas gracias por recibirme. No, gracias a ti, Pac, por este espacio que nos das, sobre todo a los coleccionistas, y un placer tenerte aquí, en tu casa. Al contrario, muchas gracias. Este lugar está muy padre, se ve tu pasión desbordada. Un poquito más allá de lo que es pasión, ¿no? ya hay una vida, ¿no? Yo creo. Fíjate que sí, realmente yo creo que coleccionando son más de 40 años. Pero sí, desde el inicio yo creo que fue, en tu primera etapa de tener las figuras de acción, fue tratar de ir acumulando más para justamente pues generar un poco más grande la diversión, ¿no? Sí. O sea, más figuras, más vehículos, y bueno, pues todo era parte de la diversión, ¿no? Oye, y ahora que mencionas esto, ¿te recuerdas cómo comenzaste? O sea, ¿qué te detonó querer juntar una serie y luego otra? Fíjate que realmente las series fueron cayendo por sí solas, digamos. Mi hermano más grande tuvo las primeras figuras de Marx, que eran Plastimark, y él me las heredó a mí. Mi hermano, el que sigue, también tuvimos aventureros y hombres de acción desde el inicio. Y pues al final de cuentas vinieron también a dar conmigo, ¿no? Tú eres el chico. Yo soy el chico de los hombres. Entonces realmente digamos que en cascada vino llegando todo esto. Digo, estoy hablando de que para la edad de 7, 8 años, entre mi hermano y yo teníamos cerca de 100 figuras. Órale. El tema era que no todas eran del mismo tipo. Decías, por ejemplo, estaban todas las de Plastimark, estaban todas las de aventureros, estaban algunas figuras americanas, por supuesto, y de otras escalas que en su momento se fueron dando, que eran, por ejemplo, los superhéroes de Mego, o de las series televisivas de Mego, y los que en su momento entró también fue Kid Acero, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente entre todas eran como 100 figuras, y lo único que sí era pues que eran diferentes escalas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eso fue un detonante como para ir tratando de completar cada colección. O sea, ¿no? Que desde el inicio, sin querer, me involucré. Te involucraste en querer tener todas las series. Pues por lo menos lo más cercano a lo que tuve, ¿no? Digo, hay algunas que sí se regalaron porque tuvieron el gusto en mi familia de que de cada determinado tiempo había que depurar y regalar algo, ¿no? Sí. Entonces, poco de lo que se quedó fueron básicamente los aventureros y algunas figuras de Kid Acero y alguna de Plastimar muy emblemática, ¿no? Que eran las que te regalaban de alguna manera muy especialmente, ¿no? Oye, ¿y por qué Kid Acero y hombres de acción y no He-Man, luchadores? O sea, ¿cómo fue que estás en específico? Bueno, fíjate que hablando ahorita de dos temas, luchadores, sí tuve luchadores, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, claro, por supuesto. Es que en la parafernalia de los años 70 había varios aspectos que se cubrían todavía a nivel de televisión, que eran las luchas. Uh-huh. Había un programa que incluso se llamaba Cuadrilátero del 4, que algunos no se acuerdan ustedes, pero yo sí. y donde se daban justamente todas estas películas de lucha libre que en su momento, pues el Huracán Ramírez, obviamente Blue Demon, obviamente El Santo, y la Tonina Jackson, y Mil Máscaras, y así. Pero también teníamos en su momento en la escuela, hubo muchos álbums que se llenaban de planillas de todos los luchadores. Sí. Más aparte, los luchadores que conocemos todos, que se vendían en los mercados, y que tuve varios de esos también, ¿no? En aquel entonces eran figuras desde 70 centavos, 65 centavos costaba una figura de un luchador. Después fueron escalando a 65, 75, 80, 90, un peso y después ya para arriba, ¿no? Pero de hecho, dentro de esos tuve figuras que son raras, digo, no las he vuelto a ver, que son de goma. Deben ser casi de principios de los 70s o finales de los 60s que salieron estas figuras en goma. Sin embargo, ¿qué tenía diferencia? Estas que son articuladas
además de que eran articuladas, era el tema de todos los accesorios y la ropa que venían con cada figura, ¿no? Eso te jaló más. Eso sí, porque es más realista. Estamos hablando de que la figura del luchador era muy estática. Y sobre todo yo creo que un factor importante fue el marketing que se involucró atrás de las figuras. O sea, donde le daban cierto juego, cierta movilidad a la figura, que muchas veces, por supuesto, no lo tenía. Pero el comercial era muy enfático en decir, pues casi hacen maravillas, ¿no? Oye, después de esta manera como intuitiva del inicio, de que te las fueron heredando, ¿cuándo ya fuiste consciente de querer rescatar esto? Fíjate que me di cuenta de yo tuve la fortuna, digámoslo, en la etapa de finales de la secundaria, de irme a vivir a España. Entonces, realmente no pude llevarme gran cosa a España porque, pues, obviamente involucraban pues, más cosas que había que llevar, obviamente, porque estuve viviendo 5 años. Y en el que, obviamente, opté yo por dedicarme a lo que era la preparatoria. Y justamente estando en España me di cuenta de todo el mercado que había de la figura que en España se hacía bajo licencia de Hasbro también, que era el Hyperman. En algún momento fui con algunos amigos y con un amigo en particular a andar en moto y llegamos a una de estas, pues como tipo mercería, en un pueblito a las afueras de Madrid, y justamente había un set del Soldado Alemán. Entonces cuando lo vi dije, caray, no, pues está interesante. Es más, yo ni dinero llevaba. Así. Entonces le dije, oye, pues presta a ver para comprarla, ¿no? Entonces, sí, cómo no. Llegamos a mi casa, la pago, pero cuando llegué a mi casa, yo me acordaba que ya habíamos ido a un supermercado que había muy grande, cerca de la casa, y había visto las figuras que vendían, pero básicas, totalmente sin ropa. Entonces dije, pues ahorita vámonos por la figura, ¿no? Sí. Y nos lanzamos al súper, fui a comprar la figura, ya le monté todo el set y dije, no, pues sabes qué, creo que hay que volver a retomar este tema, sobre todo porque ya entrando en la dinámica de lo que se había producido en España era muy diferente a lo que se vendía en México. Y todo lo tenías fresco, o sea, las figuras vivieron contigo primaria, secundaria. Claro, sí, no, de hecho yo dejé toda mi colección en México y llego a España y me encuentro con esto, lo empiezo a armar y empiezo a platicar con algunos amigos, incluso algunos me dijeron, pues mira, ahí está un Jeep, ahí está un tanquecito, si lo quieres, pues llévatelo, y así empecé a hacer un acopio en España de lo que había en Hyperman. Entonces, ¿esa se puede decir que fue tu primera pieza ya como coleccionista, ese set? No fue la primera pieza, pero fue, digamos, la que detonó que pues vamos a buscar qué más hay dentro de esta colección, ¿no? Sí. Entonces era sumar la colección de España con la colección de México, y lo que detona que empiece a buscar también lo de México es que parte de mi colección la regala mi papá. Cuando yo regreso me encuentro con que la parte de la colección ya la había regalado. O sea, diciendo, pues ya no vas a jugar con esto, pues yo ya ¿Para qué lo quiero? Exacto, ¿para qué la quieres? Y está estorbando y haciendo espacio. Entonces dije, bueno, pues ahora vamos a recuperar lo que había regalado y lo que había puesto, ¿no? Y ahí ya te lo empezaste a tomar como más en serio. Sí, ahí fue cuando dije, no, a ver, vamos a ver todo lo que se hizo para México, vamos a tratar de recuperarlo, vamos a buscar obviamente más figuras, porque digo, al final de cuentas tenías más ropa y más accesorios que figuras, ¿no? ¿Y ahí dónde empezaste a encontrarlas? O sea, allá en México. Fíjate que ahí tuve la fortuna de que, bueno, por las cuestiones del negocio de mi padre que tenía en el centro, una fábrica, conocía muy bien básicamente pues todas las áreas de mercados ambulantes y de donde se vendían todo tipo de chácharas. Entonces lo mismo era ir a la Lagunilla un domingo, ¿no? O ir a algún bazar. Por ejemplo, íbamos los sábados también a un mercado ahí en la Colonia Doctores, que se ponía, que originalmente era un mercado para refacciones de autos. Pero ahí me encontré gente que vendía juguetes y vendían justamente a cosas de aventureros y de investigación. ¿Y te lanzabas los fines o entre semana? Bueno, eso ya fue la siguiente fase, cuando empieza ya una etapa más de, bueno, vamos a buscar lo más que se pueda. De hecho, como te platicaba, entrando en la etapa del coleccionismo, pues me reunía con 2, 3 amigos y casi lo que íbamos a hacer el scouting, a ver qué encontrábamos en diferentes tianguis. Es decir, yo les decía, hoy por hoy la gente dice, es que pues, sí, está muy bien la colección y todo. Le digo, no, pues sí, pero lo que hay atrás de todo lo que hicimos, para encontrar las piezas, para localizarlas. Es decir, llegó un momento en que íbamos jueves, viernes, sábado y domingo. No manches. Andar atrás de lo mismo en la San Felipe, que en Estadio Azteca, que en la Vicente Guerrero, que toda la ciudad, o sea, donde había un tianguis, ahí íbamos a ver qué había. Y donde no había tianguis también, porque llegamos a ir incluso a la concentración de la basura.
¿A poco? Sí, claro. ¿Y se metieron en la basura a buscar? Veíamos cuando descargaban los camiones y ahí andábamos checando a ver qué salía. Y de hecho sí salía, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. De ahí sacamos un par de figuras que, digo, estaban así de échalas en una bolsa y luego ya íbamos a ver cómo la lavamos y cómo la metemos. Pero sí, o sea... ¿Y tienes todavía esas? Sí, claro. ¿Específicos de la basura? Sí, claro. Pero ya la ves y no se ve de la basura, Sí, ¿no? sí. Claro, ya pasó a mejor espectro, pero sí, pero sí tenías muchas cosas que te encontrabas y decías, bueno, pues es bueno el hallazgo en términos de que, curiosamente, eso es algo que se nota mucho, las figuras mexicanas sí se conservan. Ah, ya. O sea, por ejemplo, hay muchas americanas que por el tipo de producto y el plástico empiezan a hacerse quebradizas. Sí. Y en el caso de mexicano es muy raro que encuentres una figura que esté quebrada, ¿no? Que esté... Son más resistentes. O sea, puede ser que los pernos sí se rompan por algún maltrato, algún golpe, por ejemplo, pero de común las demás piezas no se rompen. Y esa de la basura, ¿habrá sido tu pieza más difícil de encontrar? Bueno, de hecho, fíjate que esa no me la quedé yo, se la quedó mi otro amigo, porque entramos en una dinámica, bueno, el típico, lo que salga después es para ti, y entonces me quedé con el dicho, ¿no? Oye. No, digo, la verdad es que compartíamos mucho. Había cosas que decías, mira, esto ya lo tienes, pues el que sigue, ¿no? Si no lo tiene, pues... Sí, era como un equipo, ¿no? Sí, exacto. Era, de cacería. si hoy me cae algo y ya lo tengo, pues el que no lo tiene va y es el que sigue. Sí. ¿no? Sí, tratábamos de ser un poquito equitativos en ese sistema, ¿no? De no que el primero que lo ve se lo queda, ¿no? Oye, pero punto de familia, ¿qué te decía de que ibas a todos estos puntos? Fíjate que sí, digo, obviamente llegó un momento en que también me acompañaban mis hijos y por supuesto que no era lo más agradable, ¿no? Porque se pegaban unas asoleadas luego. Pero hay veces que ya optábamos por decir, no, sabes que mejor así, llegamos a ir a algunas zonas complicadas. Ajá. En las que pues sí, no puedes llevar casi niños, ¿no? Es un lugar, o sea, es un lugar más riesgoso, por decirlo así. Sí, ¿no? pero tu esposa te apoyó en todo momento, te dijo, No, sí. ya son demasiadas figuras. No, pues siempre ha pensado que son demasiadas y que todas son iguales, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? De pronto, pues ya tienes ese, ¿para qué lo quieres otra vez? No, esto es diferente, o sea, no. Y claro, a veces sí son iguales, pero hay pequeñas diferencias. Yo les decía que cada figura, a pesar de que todas son idénticas casi tiene su propia personalidad. O sea, por raro que parezca o suene, por ejemplo, hay veces que porque el flock del pelo quedó diferente, pues ya tiene otra, el rostro tiene otra característica, ¿no? Entonces ese es la excusa, si lo quieres llamar así, ¿no? De ponerles, cada figura es diferente, ¿no? Oye, y eso que mencionas es curioso porque, no sé, a lo mejor ese día la máquina del flock se calentó más y quemó tantito eso. Entonces, ¿eso ya lo consideras variante? Fíjate ¿O cómo diferencias una variante? No, fíjate que en el flock no había ese problema, ¿no? Pero sí existía, por ejemplo, más bien a la hora de pintarlas, ¿no? Ya. Por ejemplo, algo que no se nota mucho, y de hecho eso es lo que voy a tratar de poner en el libro de variantes, es que a la hora de pintarlos, bueno, algo que hizo la empresa cuando adquiere la licencia es retomar todos los conceptos que venían atrás de la figura. Y por ejemplo, en las figuras que no son de flock, que son de pelo pintado, aunque en México nada más hicieron todas de pelo negro, hay alguna que otra variante, a lo mejor por la pintura, la calidad de la pintura, que pudiera verse medio café un poquito, pero los labios sí era una variable. Ah, ya. O sea, en Estados Unidos establecieron, por ejemplo, que los labios iban a ser una condicionante para determinar si era el soldado de mar, o era marinero, o era piloto, o era de tierra, ¿no? El marino, por ejemplo, en todas las primeras figuras, todos los labios son amarillos. Pero eso era por una cuestión que se utilizaba. Sí, era como para catalogarlo, ¿no? No, pero por el tipo de entorno con el que se encuentra en el mar, por la sal y el sol. O sea, según así sería una persona. Entonces, así identificaban al marino, ¿no? Y igual los pilotos, por ejemplo, tenían un tono más rosado los labios y así. Y en el caso de México también aplicó. Ya en el aventurero, bueno, ahí las variantes más bien eran en el pelo, que son iguales que los americanos, que sí hubo las 3 versiones, ¿no? Aunque en México hicieron, digamos, 4 versiones también en flock. En Estados Unidos nada más hicieron 3 versiones. Y esa es versión exclusiva de México, no hay japonesa ni alemana. Fíjate que Japón hizo básicamente una sola figura, no hizo variaciones de tono de pelo.
Ah, ya era un solo para Era todos. uno solo para todos, exacto. Que lo único que sí hicieron diferente fue el rostro de pasar de la figura clásica a una figura de rostro anime. Ah, ¿a poco? Sí, ahorita te enseño una. Y cuando entra en la tapa de Flock, solamente es un solo tipo de Flock. O sea, es medio castaño, medio rojizo y hasta ahí, ¿no? Sí, en México hizo, por ejemplo, el pelirrojo, el de pelo café, el de pelo rubio y además el de pelo negro. Y una variable que solamente se hizo en México es todas las que le llaman de terciopelo o velvet. Ricardo, ¿y nos podrías mostrar alguna figura, alguna pieza que sea rara, muy rara de encontrar? Fíjate que dentro de las figuras más raras son las primeras que salieron para su proyección en la Feria Internacional del Juguete. En el año 64, cuando se presenta la figura de G.I. Joe por primera vez, se desarrollan en la producción varias figuras, pero todavía no tienen en la figura pues ni la patente ni el trademark que tenían en ese momento liberado. Por lo tanto, las figuras no cuentan con ninguna marca más que estas que se hicieron de manera casera con calor, donde nada más viene el nombre de la compañía, que es Hasbro. Y realmente estas figuras pues son raras de encontrar. Actualmente pues algunas han salido en venta, sin embargo sí son muy muy caras. Y digo, esto habla de las primeras figuras hechas o realizadas por la compañía, ¿no? Una pieza así como, ¿qué valor puede alcanzar? Pues estamos hablando de varios miles de dólares ya. O sea, ya son figuras que pocas personas, digo, no fueron muchas las que se hicieron, digo, ya para la producción y venta ya venían con su estampado en la parte posterior de la figura. Y estas, bueno, fueron hechas realmente para su exhibición y muestra en la feria, ¿no? Ya. O sea, ya es de museo. Es de museo, sí, la verdad es que... Y bueno, pues para mí la verdad es que hay varias connotaciones que se buscan muchas veces en las figuras y una de esas es ella. La otra es estos pequeños agujeros que se ven en los hombros. Ah, ya. Sí, que de alguna manera servían para obviamente ajustar de primera instancia las cuerdas que sujetan a todo el cuerpo y que fue posteriormente eliminado de la figura, ¿no? Piezas raras hay varias, ¿no? Por ejemplo, toda la sección de lo que le llaman las figuras de Golden Rod, que son las primeras figuras básicas que se hicieron, y la diferencia es el tono del overall, ¿sí? Y que de alguna manera las identifica, ¿no? No son muy comunes tampoco, o sea, la producción en color naranja fue la que básicamente se hizo, y estas en color amarillo son raras, ¿no? Y bueno, pues también están la serie de los soldados del mundo, una de las figuras raras de los soldados del mundo, que también es prototipo, podría ser el francés, que está justamente aquí abajo, y que de alguna manera la versión normal salió en negro, pero contamos con este prototipo que se hizo en color verde. Digo, hubo muchas cuestiones que a lo mejor en su momento era probar los diseños, ¿no? Sí. Ver cómo se veían en ciertas tonalidades, y pues eran también prueba y error en el mercado, ¿no? También muchas de las que son muy buscadas en la línea americana, pues son todas las que son el Shore Patrol o el Air Security o la policía también aérea, ¿no? O los policías militares, ¿no? Oye, Ricardo, ¿y en México llegamos a tener alguna rareza? ¿O no? Pues fíjate que sí, en México todo es raro, ¿no? La verdad es que para el caso de Hombres de Acción es muy complicado encontrar hoy por hoy muchas de estas figuras.
Pero si encontramos algo que es raro, básicamente son las figuras del ejército en versión camo, de las cuales hay dos variantes, ¿no? La más común es esta, pero la más difícil de encontrar, y sobre todo que hagan juego el pantalón y camisola del mismo tono, es esta que está aquí, ¿no? Son de las primeras que se hicieron. A diferencia de Estados Unidos, en México solamente hubo 3 cuerpos del ejército, y lo que correspondía para la serie del Marine en Estados Unidos se incorporó en México con el soldado, ¿no? Entonces, el camo de estas dos figuras es raro, no es muy común encontrarlo hoy en día. Generalmente todos los uniformes que se encuentran son verde olivo, y uno de los más difíciles trajes de conservar es el de el hombre rana, ¿no? Por su propia naturaleza del caucho, acaba degradándose por sí solo, y ya sea que se empieza a pegar sobre la figura o se empieza a craquelar y a derretir por sí sola, ¿no? Entonces realmente sí hay figuras raras, es decir, en términos de la colección, y particularmente, bueno, una de las más difíciles de completar son la parte deportiva, ¿no? Oye, ahorita mencionaste que ya publicaste un libro, pero antes de eso, ¿ya qué te llevó a querer ya pasar de juntarlas a querer documentar ya esto más en forma? Fíjate que, bueno, uno de los principales aspectos que cuando nos reuníamos en algún momento en el club era decir, bueno, a ver, todo lo que está en este catálogo se hizo. Okay. Vamos a hablar de... se reunían y veían el catálogo original de la marca. Sí, o sea, veíamos a ver qué sets tienes, comparábamos y todo, pero cuando veíamos, por ejemplo, los catálogos, lo que te comentaba hace un momento era, los catálogos eran realmente las copias de los catálogos americanos, y lo único que hicieron fue modificar pues los letreros y títulos y todo, ¿no? Entonces, a ciencia cierta, nunca sabía si realmente era ese set el mexicano, o si había salido o no, porque también ese es otro problema. Por ejemplo, hay muy poca referencia a nivel de los sets, de los cards o board cards o cajas mexicanas. Ok, o sea, y sí son totalmente diferentes. Sí, son diferentes porque se tuvo que tropicalizar, la tela es diferente, un poco más gruesa, el algodón, por ejemplo, o la popelina o lo que es la gabardina de algodón. Pero finalmente lo que no había era las cajas. O sea, si tú te pones a buscar en todas las colecciones que puedas conocer, muy poca gente tiene las cajas originales, con los cardboards originales, con los cards originales. Después de 40 años... No hay archivo. No hay archivo, pero no hay quien lo tenga visualmente. Hace poco contactaba con un amigo inglés que tiene uno de los cardboard que se hizo para el médico, que salió de una bodega que estaba en Estados Unidos, en Hasbro, donde tenían todos los... Hasbro le solicitaba a todos los licenciatarios que les mandaran las muestras para ver si cumplían con los estándares que estaban ellos, y ahí se quedó almacenado, y de ahí salió esa caja y se vendió, ¿no? Pero más cajas en México, digo, yo tengo aquí apenas creo que 6 o 7 cajas de cardboard, tengo 2 de las 3 cajas grandes de figura, y de las demás sí tengo, pero no hay una colección donde digas aquí están todos los sets. Sí, todo lo que salió, no existe. No la hay. ¿Y eso te llevó a querer empezar a documentarlo? Entonces empecé a decir, a ver, vamos a documentar qué sí se hizo en México, con evidencia, obviamente, de ya sea el accesorio o la ropa o la caja. Y empezamos a trabajar sobre eso. Entonces junté lo que tenía, revisé pues, todas las figuras que tenía, analicé toda la ropa y empezar a armar los sets, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó ese primer libro? Híjole, ese libro lo inicié yo en el 2010. Justamente me tardé casi 8 meses para poderlo generar. Era una primera aproximación, y lo más importante también en ese libro fue también rescatar algo que se había dejado de lado en el caso de los hombres de acción, porque mucha gente, ya les tocó la fase de aventureros y es muy bonito y todo, pero el hombre de acción en México es un parteaguas porque tiene 2 colecciones, una que se hizo en base a los equipos olímpicos que participaron en México 68, claro.
Entonces, o sea, ¿tenían su figura los atletas? Tenía bueno, no los atletas, sino la figura tenía el uniforme del equipo de fútbol olímpico que participó. Entonces, eso lo hace una colección totalmente diferente, ¿no? Y cuando llega México 70, el Mundial de Fútbol, se lanzan también los 16 equipos de los sets de futbolistas que participaron en México 70. Entonces, esas dos colecciones hacen a esta colección de hombres de acción ser totalmente inusual, porque ni siquiera en Inglaterra sacan en el año 66, donde se hace la Copa del Mundo, una figura emblemática, un solo uniforme, que es el de Inglaterra, fin de la historia. Cuando viene la época de México 70, sacan también otra vez la figura del hombre de Action Man, que así se llama, con el uniforme, con la chamarra que dice México 70 y el uniforme de Inglaterra y nada más. Y claro, después sacan la Liga Premier de todos los equipos que participan en la Liga Premier en Inglaterra, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Sí. En cambio, en México tenemos los equipos que participan en la Copa del Mundo, los 16 equipos, que en ese entonces todavía eran 16 equipos, todavía no integraban más equipos. No son los 50, ¿no? ¿Cuántos? Sí, ahora ya son cerca de 36, creo, equipos, ¿no? Más o menos. ¿Cómo se llama ese primer libro? El libro se llama De la imaginación a la aventura, Hombres de Acción, y lo inicié en 2010. Hice una muy baja producción porque, bueno, pues tenía un costo. Y lo volví a relanzar justamente en el año, hace 2 años, 2022, finales. Este mismo libro, sí. Claro, hice una adición a algunas cosas porque obviamente ya en ese periodo del 2010 al 2022, pues hubo una adición de cajas y de sets que pude conseguir y bueno, pues eso enriqueció un poquito más el libro. Y ahí tomaste, no sé, datos, entrevistas de personas que estuvieron ligadas a la producción o que... Realmente tomé datos que había logrado conseguir sobre el proceso de producción y sobre la cuestión de las patentes y todo eso, ¿no? Que desafortunadamente cuando yo lo solicité me llegó muy poca información, sobre todo en materia de que donde estaba la oficina de patentes, la Dirección General de Patentes y Marcas, era donde está ahora el parque en Cuauhtémoc. ¿A poco? Y se vino abajo ese edificio, con toda la información. No. Sí, caray. Son de esas cosas que dices, híjole, bueno, pues cómo se va perdiendo la información, pues así funciona, ¿no? Y entonces, pero era un poco más bien una narrativa en términos de, bueno, de lo que más o menos fue la empresa, cómo surge, cómo sale. Pero lo más importante para mucha gente, y que yo creo que ese era el tema principal, era que la gente pudiera observar qué iba con cada set o qué tenía cada set, ¿no? Sí. Entonces, esa era la idea realmente, de que más allá de hablar de un catálogo que pues la referencia es lo que salió en Estados Unidos, era, bueno, esto es lo que hay en México y lo puedes comparar y lo puedes, o sea, puedes distinguirlo e incluso pues comparar, ¿no? Realmente qué es lo que es. Porque muchas veces la gente dice, es que compré esto, y le digo, no, pues sí, pero es que este es el americano. Y pues está bien, está bonito, pero quieres dejarlo como realmente salió, pues hay que buscar esto, ¿no? Sí. Oye, eso que tú hiciste del libro realmente es una labor muy importante, que es lo que platicábamos hace rato, que en México tal vez no se aprecia siempre lo que se hace aquí. Siempre se ve como hacia abajo y muchas veces se pierde, ¿no? Como este caso del edificio, pero aunque no se caigan, igual se van perdiendo las cosas. Entonces, ¿tú por qué crees que en México no se aprecie lo que se hace aquí? Bueno, eso tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? O sea, yo creo que en México hubo una etapa en la que todas estas cuestiones, por ejemplo, el juguete no se apreciaba como una cuestión más cultural, ¿no? Aunque claro que hay juguetes que son realmente culturales, ¿no? O sea, porque marcan una época, porque marcan una etapa en la sociedad, o sea, o es un referente incluso de esa sociedad, ¿no? Sin embargo, en la época que nos toca a nosotros estamos pues en un proceso más acelerado de comercialización, ¿no? O sea, el consumismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo ok, pues tienen la cajita, pero ¿sabes qué? La cajita se va deteriorando, pues adiós a volar, o sea, ¿para qué es la caja, no? O la caja estorba, por ejemplo. Eso es una cuestión cultural también, que no tenemos nosotros claro, ¿no? Digo, en estos tiempos la gente no entiende que los espacios para jugar con estas figuras son espacios muy grandes. Sí. Entonces, cuando la gente se tiene que constreñir a un espacio más reducido, pues lo primero que dicen, a ver, no, pues que como que las cajitas salen en
20 cajas, no, a ver, me quitas todas las cajitas y te lo pones todo en una sola y adiós, o sea, Sí. ¿no? O sea, vamos a ahorrar espacio porque lo que no tienes espacio. Y los vehículos, mucha gente, yo le he preguntado, bueno, ¿y por qué no juntas vehículos que son muy bonitos para pues, hacer un diorama o para darle más movilidad a las figuras? Y entonces decía, pues es que no tengo espacio. O sea, no tengo dónde poner la figura o dónde poner el avioncito o la motocicleta. O sea, nos roba espacio. Sí. Pues prefiero tener 5 figuras a una figura con una moto. Bueno, pues sí, tiene lógica, ¿no? Pero el espacio fue vital. En la época de los 70s, bueno, pues la mayor parte de las casas siempre tenían un patio. O tenías una habitación grande. Hoy, pues realmente la gente vive en departamentos, ¿no? No hay tal patio. Y a lo mejor en el departamento, pues duermes con tu hermano en el mismo cuarto o con 2 de tus hermanos, ¿no? Sí. Entonces dices, no, pues antes tienes una repisita y lo que quepa ahí, ¿no? Pues ahorita también mencionaste que tienes piezas de todo el mundo, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y tú hasta dónde has ido a conseguir una pieza? ¿Hasta dónde te ha llevado el coleccionismo? Fíjate que, bueno, mayormente el coleccionismo me llevó, pues obviamente primero a Estados Unidos, porque parte de la colección que más nos llamaba la atención en ese momento, incluso en el club, era pues todo este periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo una edición en Estados Unidos que se llamaba Los Soldados del Mundo, Soldiers of the World, y donde tenían los uniformes del inglés, del alemán, del francés, del australiano, del japonés. Entonces eran muy bonitas estas figuras. Entonces, pues, obviamente, en México muy poco llegaba, ¿no? O sea, realmente era muy difícil tener un set de estos. Entonces, pues me llevó a irme a las convenciones a Los Ángeles, a San Francisco, a San José, a Sacramento, Nueva York. O sea, donde hubiera una convención más o menos interesante. Y una de las convenciones que participé fue en el año 94, cuando se hace el 30 aniversario en Nueva York, en donde realmente ahí pues explota otra vez esta parafernalia de G.I. Joe como línea de 12 pulgadas, ¿no? Porque, bueno, a partir de los años finales, mediados de los 80, sale la línea de 3/4, ¿no? Los pequeñitos, que son muy similares a los de Star Wars. Pero esa línea a mí nunca me interesó precisamente porque ya perdía el contexto de la figura, ¿no? Ya era todo de plástico. No había uniformes, pues los uniformes vienen sobre el mismo en plástico inyectado. Entonces, para mí la verdad es que no fue un referente, además de que no los jugué. Entonces me fui a esas convenciones y de ahí, obviamente, aprovechando pues etapas vacacionales y todo, pues fuimos a Inglaterra a conocer coleccionistas, a ver colecciones de gente conocida, tiendas donde vendieran. Yo me pasaba a toda la mayor parte de tiendas de juguetes a ver qué encontraba, y sí encontrabas todavía cosas muy interesantes, ¿no? A buenos precios. Después ya esto se volvió más complicado y empezaron a subir los precios. A Francia también, pues íbamos a muchas tiendas en París, fuera de París, en donde estuviéramos, en Alemania también, incluso en Italia también fuimos a varias tiendas a comprar algunas cosas. Y después, afortunadamente, también llegó el tema de Internet, de eBay. Entonces, vas a eBay y alguna gente que ya conocía, pues tenía referencias, pues a pedir cosas, ¿no? En España, por ejemplo, recurrí a muchos amigos también, que de alguna manera coleccionaban Madelman. Yo tenía algo de colección de Madelman, entonces lo que hice fue ir intercambiando Madelman por Hyperman, porque me fuera faltando. Entonces ahí fui tratando de completar lo más que se pudiera de Hyperman, y pues así fue, incluso de cambios, trueques, ventas y demás, ¿no? Oye, Ricardo, de aquí de la colección o de la sección de Inglaterra, ¿cuál sería la pieza más rara? Fíjate que pues, las piezas más raras realmente están entre esta figura del futbolista, que es conocido como Cyborg por las patillas, y que de alguna manera fue también hecha de manera conmemorativa para, como puedes ver, el Mundial de México 70, ¿no? Que el logo no se percibe muy bien, pero sí dice World Cup 1970 y hace referencia al Mundial en México, ¿no? Entonces, es una de las figuras, digamos, diferentes que se hicieron para la serie de Action Man, ¿no? Okay. Y bueno, claro que
Hay algunas cosas particulares que también se hicieron básicamente diferentes. Por ejemplo, hay una edición especial que son estos dos pilotos que corresponde a lo que le llaman la batalla de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. La rivalidad que había entre la Royal Air Force y la Luftwaffe hicieron que de manera posterior hicieran un homenaje a la batalla de Inglaterra y sacaron esas dos figuras del el piloto de la Fuerza Aérea Alemana y de la inglesa, ¿no? No son padres. Y claro, bueno, hicieron su propia línea también del espacio, lo que son conocidos como los Space Rangers. Y pues también son figuras ya muy complicadas de encontrar, ¿no? Sobre todo los uniformes, ¿no? Sí, que estén en buen estado, ¿no? Que estén en buen estado. Por ejemplo, que está atrás es lo que le llaman un rubber suit, que lo que te decía también empieza a degradarse. Tiene el gran defecto estos trajes de degradarse. Y bueno, pues a veces tiene uno que lidiar con esa parte, ¿no? Aunque realmente yo siempre he creído que pues para mí es parte del proceso de la figura, ¿no? De su esencia, ¿no? Aunque se van degradando, pues es lo que de alguna manera los hace ser únicos, ¿no? También. Únicos también, ¿no? Ich will, dass ihr mir vertraut. Ich will. Oye, Ricardo, aquí veo que tienes una figura prohibida, ¿no? Lo que se podría considerar. Fíjate que sí, bueno, para el mercado japonés no, pero para el mercado americano y europeo sí. Como tú recordarás, justamente algo de lo que se cerró en la segunda etapa de G.I. Joe fueron los objetos ya militares y accesorios militares. Sin embargo, para Japón inicia la etapa de su propia línea de Takara. Y una de las figuras que vemos aquí es un oficial de la SS. Y también hubo oficiales de la Wehrmacht por parte de la colección japonesa. Así como, bueno, básicamente toda la línea militar que ellos desarrollaron, ¿no? Ahora, dentro de las cuestiones raras, pues hay sets que fueron muy representativos de lo que no se hizo ni siquiera en Estados Unidos, que es la parte deportiva. Por ejemplo, tenemos el karateka y tenemos el jugador de béisbol, ¿no? Sí, deportes icónicos de Japón, ¿no? Exacto, ¿no? Que realmente para ellos eran importantes. Y de pronto también esta línea salta hacia pues lo que en su mercado local era lo más desarrollado ya a nivel de televisión y películas, ¿no? Que fue toda la serie de los monstruos y toda la serie de Ultraman, que aquí tenemos una variación de 4 o 5 diferentes. Digo, la colección consta, creo que son 6 o 7 figuras diferentes de Ultraman, es decir, las diferentes versiones que se fueron generando. Para México solamente llegaron en la serie televisiva 2 de estas series, que fue Ultraman y Ultra Seven. Pero para Japón fue icónico el desarrollar casi toda la línea de Ultraman, al igual de otra que ellos mismos generaron, que se llaman Cyborgs o Henshin Cyborgs, como se les conoce, y donde está toda la gama de monstruos y superhéroes que de alguna manera ellos fueron generando para el mercado asiático y que después, bueno, permeó un poco para América, ¿no? ¿Tú eras fan de Ultraman? Fíjate que sí, yo lo recuerdo bastante en las primeras épocas. Yo creo que sería el año 72, 73 y hasta el año 74, yo creo 75, que se terminó con la serie de Ultra Seven, ¿no? Sí, de hecho, en México nunca llegaron estas figuras. Había mucho bootleg, ahí sí, figuras que se hicieron también del mismo tamaño de los luchadores, ¿no? Que también es un referente. Y las que hicieron de plástico soplado, que de alguna manera eran un poco más grandes, ¿no? Que daban un poquito más la semblanza. No tan articulados ni con los trajes, pero bueno, para esa época lo que menos importaba era eso, ¿no? Era más bien poder tener algo con que jugar, ¿no? Sí. Y como niños, pues no importaba, ¿no? Exacto, ¿no? Y en este recorrido que estamos dando por las figuras del mundo, estas son las de España, ¿no? España, sí, fíjate que para mi beneplácito, cuando yo viví en España, me encontré con que la empresa Hyper producía Hyperman
Y lo interesante eran las variantes que para México nunca se produjeron, ¿no? O sea, retomaron algunas de las figuras y de los sets de Estados Unidos, sin embargo también tuvieron su propia personalidad e incluso sus propias figuras mejoraron y modificaron los cuerpos que había, en este caso de que le conoció como el cuerpo musculoso, muscle body, y sacaron una figura icónica que es el Super Hyperman. Esta figura solamente se hizo para España. Es muy complicada ya encontrarla, sobre todo que cumpla con las condiciones de estar casi a un 90% completas, porque muchas veces pues falta alguna pieza o ya tiene algún daño en las manos, pero digo, creo que es de las más bonitas que tiene Hyperman. Y por supuesto que también abarcaron muchos sets, casi en su mayoría retomando parte de lo que se hizo en Estados Unidos y parte de lo que ellos pues tropicalizaron, ¿no? ¿Estas serían como el equivalente a las nuestras? ¿Son igual de difíciles de encontrar para ellos que las nuestras? Pues a lo mejor no tan difíciles, pero no es común encontrarlas. Digo, hubo una reedición que también estuvo a cargo de Hobby Crash, nuestros amigos Juan Manuel Castro, que tuvieron la visión de sacar una figura con el mismo concepto de Super Hyperman, pero ahora con una versión diferente que fue el moreno, y pues es una figura también ya ahora de las más buscadas, ¿no? Es una figura rara, aún a pesar de que tiene poco que fue producida, ¿no? Oye, Ricardo, en esta vitrina donde están las piezas de Alemania, ¿cuál es tu pieza favorita? Fíjate que, bueno, la pieza es la del Polizei, que para el caso de Alemania hicieron una figura que solamente correspondía al guardia fronterizo en Alemania, y tiene dos variantes, una que es oficial y el otro que es, digamos, de un nivel intermedio en la policía. Y para esta serie sacaron de la compañía Rolly Toys esta motocicleta que es de la marca BMW, que solamente se hizo en Alemania para Action Team, como es conocido, Schildkröte. Y bueno, pues para mí creo que es de las más representativas, ¿no? En términos de lo que se hizo diferente en Alemania, ¿no? En la parte baja que ya ves tenemos aquí todo lo que se hizo, o parte de lo que se hizo en Francia, que aquí realmente está representado lo que de alguna manera ellos hicieron diferente, que es muy interesante porque ellos combinaron parte de lo que es la cultura del cómic en Francia, en donde tenemos a Harlock, y tenemos en este caso también a Rahan, ¿sí? Que de alguna forma están en la línea de los cómics y lo llevaron al nivel de la figura de acción. Y por supuesto también esta cooperación que sacaron del Zorro, que también es muy interesante, sobre todo porque no se había hecho. Es curioso que a pesar de que en Estados Unidos estos temas son muy recurrentes, ¿no? Como es el caso del Zorro, no se hizo para Estados Unidos. Y también sacaron esta que es muy particular, que es el Davy Crockett, dentro de la colección, que también es parte de esa línea del oeste que fue retomada, o que fue de mucho interés en Europa, ¿no? La línea del oeste, con una figura que también es muy interesante, que es el indio, el ojo de lince, que es conocido, el de Lynx, y que es curiosamente la única figura que de alguna manera tiene un tono de plástico y color de ojos para el mirada alerta diferente. O sea, en ningún país nadie sacó eso. ¿No? Sí, en este caso, por ejemplo, el mirada alerta, casi toda la gran mayoría son ojos azules. Los tiene marrón. Y el tono y el color del plástico es totalmente pues como un piel roja. Sí. ¿No? Y a diferencia de otros, pues la verdad es que la única diferencia era que traía la peluca para hacerlo piel roja, ¿no? Oye, Ricardo, y de entre todas estas piezas, ¿cuál sería la que si tiemblas, si tienes que salir corriendo, llegarías y te la llevarías para rescatarla? Híjole, difícil, pero claro, es que yo creo que de las más complicadas ha sido el guardia republicano. La verdad es que el guardia republicano es de las piezas más bonitas que se hicieron en Francia. Son raras y difíciles, sobre todo por la cantidad de accesorios y de cuestiones que debe tener todo el equipo y el set. Pero sí, para mí creo que es uno de los más bonitos uniformes que se han hecho para las figuras. El nivel de detalle, por ejemplo, a nivel de la cartuchera que trae aquí su
su emblema del cuerpo de granaderos, ¿no? El casco que obviamente también es de los de caballería. O sea, sí es una de las piezas mucho más buscadas. Oye, Ricardo, y dentro de todo este tiempo, ¿cuál ha sido la figura en la que dijiste, no importa lo que cueste, la tengo que tener y pagué la que me pidieron? Fíjate que, híjole, una de las figuras que siempre estuve atrás de ellas, sobre todo, fueron las de Falcon, ¿no? Pero había, obviamente, la figura del superagente o del espía. Y, de hecho, hubo una reedición reciente de la compañía Estrella hace poco, pero a mí me interesaba realmente la figura original. Entonces, un amigo me dijo, oye, pues tengo esta figura, pero el costo, pues no es económico, ¿no? No estamos hablando del precio que sale las nuevas reediciones, estamos hablando de una figura original, más el set original de la ropa y todo. Entonces, pues para mí sí fue un poquito alto el precio, pero dije, bueno, mira, dentro de todas, creo que es de las figuras que faltan en la colección. Digo, ya no son muchas las que faltan de toda la serie original, pero esta dije, sí, creo que es la básica, sobre todo porque además pues venía con el maletín, que es curioso que el maletín trae pues todas las versiones de lo que era el espía original. A ver si podemos ver aquí. Que es justamente la pistola Luger con el silenciador y justamente con la culata para hacerla como pistola ametralladora, ¿no? Y pues trae su radio, ¿no? Entonces, esta variante de la que se hizo originalmente para el set de Colditz, de los prisioneros en el castillo de Colditz, para mí dije, bueno, pues ni modo, hay que pagarlo, ¿no? O sea, no salen diario estas figuras, son raras, y sobre todo el estado en el que está tanto la ropa como la figura, pues se lo ameritó, ¿no? Sí, fíjate que hablar de precios yo no quisiera tocarlo porque la verdad sí es un tema en el que ya involucra grandes cifras y bueno, pues es complejo hablar de dinero. Yo prefiero hablar más bien del gusto y el placer que significa tenerla y no hablar de dinero, que hoy por hoy pues tú sabes que hoy puede valer, mañana no puede valer. Pues ya hemos visto varias cosas raras, pero creo que ya llegamos a la vitrina top, donde están las cosas más raras. Y pues aquí está, como puedes observar, Soldados del Mundo, la parte de los astronautas y las enfermeras. Sí, en el caso de las enfermeras es lo más raro porque fue una edición que solamente se hizo por muy poco tiempo, ya que no tuvo aceptación para las niñas, ¿no? Era una idea de sumar a las niñas a G.I. Joe. Sin embargo, sale un año la producción, no tiene éxito y es retirada del mercado. Esa es la razón por las cuales hay muy pocas y hoy en la actualidad son muy buscadas. Y Ricardo, ¿por qué tienes dos enfermeras? Bueno, técnicamente una es una enfermera y la otra es un prototipo de doctora. Nunca se desarrolló la segunda parte. Y bueno, al salir del mercado quedó pues nada más como la enfermera oficialmente, ¿no? ¿Y dónde encontraste ese prototipo? Fíjate que esto lo compré en Estados Unidos. Venía con un juego, con varias cosas que eran, pues se ve que como pruebas que le llaman test shots o pruebas de diseños. Y bueno, pues ahí estuvo la figura. Al principio no le tomé mucha importancia, digo, porque finalmente la única referencia era la enfermera. Sin embargo, pues ya que me puse a revisar y armar toda esta parte, esta sección, pues caí en cuenta de este tema, ¿no? De que iba a haber una expectativa mayor con el tema médico. Digo, hubo
también un médico en la línea de G.I. Joe, que también es raro, y después se retiró también de la producción, el set, ¿no? ¿Y conoces otros coleccionistas que tengan más doctores? ¿Doctores? Doctores sí, de hecho pues he conocido varios que tienen la línea que se hizo porque fácilmente fue para la serie de Canadá, y después en Action Team también fue retomado el tema médico. Claro que las variantes ya son pues en el tipo de la tela, los accesorios que son diferentes, pero hasta ahí, ¿no? O sea, digo, no fue un tema muy buscado, ¿no? Yo creo que por la parte militar la gente siempre buscaba algo más sobre el combatiente, ¿no? Como el caso del Green Beret, que es de las figuras más codiciadas, o incluso pues todos los soldados del mundo, que aquí tenemos tanto la versión de G.I. Joe como las variantes que se hicieron para Action Man, ¿no? Porque es el de los más codiciados. Porque es un cuerpo de élite, primero. Segundo, porque fue una serie que también tuvo muy poca producción, y luego sumado a que la figura del Moreno también es de las más buscadas, es decir, hubo muy pocas figuras que salieron de Morenito. Entonces también es una figura buscada, ¿no? Y Ricardo, ¿tienes alguna otra pieza que nos quieras compartir? Pues fíjate que, bueno, hay varias, pero creo que por obviedad de tiempo y todo, pero creo que sí vale la pena en este punto señalar el famoso Panther Jet mexicano, que fue hecho para hombres de acción. Esta línea de aviones tuvo dos variantes, una que fue bajo manejo con un crank para accionarlo y hacer que caminara, y otra que ya fue totalmente a través de baterías, en que se desplazaba el avión y contaba también con prender sus luces, además de que tenía un sistema parlante donde venían con palabras de combate y señalando o simulando acciones en el aire, ¿no? Y la verdad es que son de los más raros que hay. Pocas piezas se encuentran hoy en buen estado, precisamente porque al ser un juguete muy grande, pues obviamente no se mantuvo mucho, ¿no? Encuentras muchos, pero están incompletos o les faltan piezas. Y en este caso, bueno, pues aquí la verdad es que se ha tratado de mantener lo mejor posible el avión, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia dentro de los aviones con otros de otros países? Fíjate que en Estados Unidos se supone que salió originalmente, sin embargo, para la producción de Estados Unidos, las alas no venían completamente, digamos, en la parte superior sí, en la parte baja venía hueca la parte baja, ¿no? Okay. O sea, yo no sé si por hacer economía del plástico. Aquí tenemos uno que era de la misma compañía que produjo en Estados Unidos, y como puedes observar el hueco abajo de las alas, pues le falta esa parte que en México sí se hizo, ¿no? Sí, se ve como de mejor calidad del mexicano, ¿no? Sí, no, la verdad, y por mucho, porque además, bueno, pues es parlante, camina con pilas, y digo, la verdad, para mí yo siento que el diseño mexicano fue mucho mejor o superó incluso al que se produjo en Estados Unidos, ¿no? Estamos sobre el blanco. ¡Atacamos en picada! Atención, escuadrilla. Formación B. ¡Ataque! Cuidado, Ted. Voy en tu ayuda. Bueno, Ricardo, pues después nos agarró un sismo, estuvimos aquí un ratote. Ya te decía que esto iba a ser como así, como que iba a temblar la tierra. Esta nueva entrevista iba a generar un movimiento en México. Sí, lo hizo. No, y ya está empezando eso. No, qué gusto tenerte aquí. Ha sido un placer platicar, compartir vivencias, conocer un poquito de coleccionismo, de figuras de acción, y sobre todo, bueno, pues este interés que tienen ustedes por dar no solamente la visión de la figura como un objeto, sino también de la visión de las personas que están dentro del coleccionismo, ¿no? Que eso yo creo que es lo que enriquece esta parte, ¿no? Sí, de conocer al guardián, ¿no? De sus motivaciones y sus impulsos para tener todo esto. Pues fíjate que sí, como tú lo dices, somos guardianes. La mayor parte de coleccionar y todo también es preservar. Sí, exacto. O sea, más allá del coleccionismo, de decir, bueno, tengo tanto y hago tanto, sino también es preservar, porque finalmente esto es parte de la historia de México, de su producción, de lo que se hizo también en otros países, pero principalmente la idea original era
bueno, qué se hizo en México, cómo participó México en este gran concierto de productores de juguete. Y bueno, pues aquí tratamos de seguir y invitamos ahí y después te pasaré alguna... pues, si quieren mandar un correo, yo aparezco como Joe Master en mis redes. Y bueno, seguimos siempre tratando de poner el término de Joe Master es no tanto que yo soy el maestro, sino que todos podemos contribuir a conocer más sobre la temática. Y si tienen alguna cuestión que quieran compartir, alguna colección que quieran donar, alguna cuestión de referencia, porque como tú viste, pues no está todo escrito ni todo existe información. México es de los países que menos información ha preservado por los mismos sismos que de alguna manera afectaron pues nuestras instancias oficiales donde se mantenía toda esta información, al igual que muchas colecciones que se han perdido pues desafortunadamente por este tipo de problemas. Pero bueno, pues seguimos en la búsqueda de recuperar toda esa cápsula del tiempo que tú bien mencionaste. Yo siempre he dicho que todo eso es una cápsula del tiempo que nos remonta a una etapa, pues a lo mejor muy agradable de nuestra existencia, pero que además de alguna manera sigue siendo un referente para que México tenga idea de que hubo una etapa en la que era líder en la producción de muchas cosas, ¿no? O sea, la industria mexicana era líder. Ricardo, pues muchas gracias por ser parte pues, de estos mil videos. gracias por ustedes, por su tiempo y pues ojalá sigamos viendo más producción con ustedes. Sí, luego quedaron varias piezas pendientes. Hay otras colecciones que veremos más adelante que yo creo que valdrá la pena. Deben hacer una segunda parte. Una segunda parte, sobre todo sobre ver cuál fue la visión en su momento y cómo ha trascendido, digamos, de manera social, ¿no? Platicábamos hace un rato de los espacios. Para mí hay 2, 3 juguetes que rompieron la línea del tiempo. O sea, se adelantaron a ese tiempo para darnos muestra de que el espacio a veces no es lo importante, sino el tiempo. Uh-huh. Sí. O sea, porque en una mesa sentado podías jugar. Sí. Y antes pues era necesario tener todo un gran patio y un jardín enorme para poder hacerlo, ¿no? O sea, todo este concepto nuevo, por ejemplo, de marcas como Lego que empezaron a hacer cosas de escala menor para, obviamente, buscar que entre menos espacio ocuparas pudieras tener una gran diversión, ¿no? Sí, también. Y esto, como te digo, hay colecciones que se ve reflejado muy claramente en eso, ¿no? Pues sí, es una gran charla para... pues hay temas, como dicen, para no terminar ni acabar, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos viendo en breve. Será un placer. Muchas gracias, Pa, como siempre. Un saludo a todos nuestros amigos coleccionistas y los que no lo son, pues váyanse apuntando, aunque sea, siempre hay alguna colección que empezar, ¿no? Oye, ¿y dónde podemos encontrar tus libros? Fíjate ¿Contigo que directo? Conmigo directo también están ahora a través de el MUJAM, del Museo del Juguete Antiguo Mexicano. Y bueno, pues ahora también lo pueden encontrar en España para nuestros amigos que nos lean o nos escuchen o nos vean fuera de nuestras fronteras en Europa. También estamos trabajando muy de la mano con nuestro amigo Juan Manuel de Castro de Hobby Crash. Brevemente también estaremos viendo en Estados Unidos. Estamos tratando de abrir también el mercado allá. Y bueno, pues vamos a seguir para adelante, ¿no? Lo que sea. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues, Pac, muchas gracias a ti por tu tiempo y gracias a todos por el tiempo que nos dediquen para vernos.